El viejo garaje a las afueras del pueblo estaba lleno de recuerdos. El intenso olor a gasolina y aceite flotaba en el aire, mezclándose con la humedad de las viejas paredes. Fotos amarillentas de coches clásicos del año anterior colgaban de un calendario descolorido. El único sonido era el sordo tic-tac del reloj y el ruido metálico del metal mientras don Roberto, un hombre delgado y canoso con un mono manchado, apretaba lentamente una tuerca en el viejo motor. Tenía las manos callosas y engrasadas, pero sus movimientos eran tan seguros y precisos como siempre. Trabajaba en silencio, concentrado, como si cada tornillo importara. El día había sido duro, le dolía el cuerpo, tenía la espalda encorvada, pero don Roberto no se detuvo. Este era su mundo, su vida, su orgullo. El garaje que había construido con sus propias manos hacía medio siglo. De repente, un coche negro se detuvo frente a la puerta. Ernesto y Lucía, sus hijos, bajaron. Parecían recién salidos de un folleto, trajes caros, relojes relucientes, rostros fríos. Ernesto, el mayor, avanzó con paso seguro y descarado. Lucía iba un poco atrás, con cara de asco. Ni siquiera anunciaron su llegada. La puerta del garaje se abrió con un chirrido. ¿Otra vez estás jugando con esta chatarra? Ernesto miró el viejo coche en el ascensor. Su voz estaba llena de desprecio. Padre, añadió Lucía con frialdad, tenemos una conversación seria. Don Roberto ni siquiera levantó la vista, simplemente apretó la tuerca con calma, se limpió las manos con un trapo y finalmente levantó la cabeza. Dime, su voz era baja, pero había algo duro en ella, como metal viejo. Ernesto dio un paso adelante, señalando el garaje. Está terminado. Mañana cerramos este cobertizo apestoso. Ya hemos quedado con la gente, estarán aquí por la mañana. ¿Cerrarlo? Preguntó don Roberto, apenas levantando las cejas. Sí. Respondió Ernesto con brusquedad. Este lugar nos avergüenza delante de los vecinos. No tienes idea de lo vergonzoso que es decir que nuestro padre sigue trabajando en un taller sucio. Lucía frunció los labios y añadió. Ayer, en una fiesta, mis amigos me preguntaron a qué te dedicas. Casi me caigo al suelo. Mi padre es mecánico. ¿Entiendes cómo suena eso? Don Roberto guardó silencio. Caminó tranquilamente por el taller, despacio, con dignidad, y dejó las herramientas en el estante. ¿Y qué vas a hacer en lugar de mi taller? Preguntó en voz baja, pero había algo peligroso en su voz. Un lavadero de coches, soltó Ernesto con alegría. Uno moderno y prestigioso. Con ganancias que ni siquiera soñamos. Ya no tienes fuerzas para trabajar, padre. Es hora de que lideremos. Nosotros, no tú, añadió Lucía, cruzándose de brazos. Solo estás estorbando. Y tu taller apesta a pegamento y gasolina vieja. Eso es el pasado. Y no necesitamos tu pasado. Se sentó desafiante en la vieja mesa, sobre la que yacían fotos antiguas de la esposa y los hijos de don Roberto cuando eran niños. ¿Pensabas que viviríamos toda la vida como tú? ¿En la tierra? De repente, Ernesto agarró el marco de fotos y lo tiró al suelo. El cristal se hizo añicos. Basta ya de trastos. Mañana empezaremos una nueva vida. Don Roberto se agachó lentamente y recogió la foto de su esposa, que sonreía desde el marco amarillento. Le temblaban las manos, pero su mirada permanecía serena. Contempló la foto un buen rato, como si cobrara fuerzas. Luego se levantó y miró a los niños directamente a los ojos. Mañana, dijo despacio, pronunciando cada palabra con claridad, empezarán de verdad una nueva vida. Ay, por fin nos entiendes. Sonrió Ernesto. Sí, respondió don Roberto en voz baja, pero no como crees. Se quitó los guantes de trabajo, los colocó con cuidado en el banco de trabajo, colgó el trapo viejo de un clavo y, sin decir nada más, se alejó, dejando a los niños entre los vidrios rotos y el olor a gasolina vieja. Ernesto y Lucía intercambiaron miradas. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucía nerviosa. Eso significa, respondió Ernesto con frialdad, que mañana por fin limpiaremos este garaje.
No sabía que mañana perderían mucho más que el viejo garaje. El amanecer apenas despuntaba sobre el barrio obrero cuando don Roberto salió de su pequeña casa, que estaba justo al lado del taller. El cielo estaba teñido de un gris cansado, igual que sus ojos. Caminó despacio, apoyando la mano en la puerta del taller, como si necesitara sentir esa madera vieja y desgastada para encontrar fuerzas. Dentro, todo estaba en silencio. Cada herramienta, cada caja de tornillos, cada pieza oxidada tenía una historia. Para otros era chatarra, pero para él eran recuerdos de toda una vida. Mientras encendía la luz y el viejo tubo fluorescente parpadeaba, su mente se fue lejos, a un tiempo donde aún había esperanza. Flashback, la juventud y los sueños. Muchos años atrás, cuando don Roberto era joven, ese lugar estaba lleno de vida. Se veía a sí mismo trabajando día y noche, sudando, cubierto de grasa, pero sonriendo porque lo hacía por su familia. Recordó cuando colocó el primer ladrillo del taller, con sus propias manos y sin ayuda. Su esposa, doña Elena, estaba a su lado, sosteniendo un balde de agua y animándolo. Vamos, Roberto, algún día este taller será tu orgullo y el de nuestros hijos. Él levantó la mirada y le sonrió, pensando que todo su sacrificio valía la pena. En aquellos años, el taller era pequeño, pero se convirtió en el corazón de la familia. Los vecinos llegaban con sus autos viejos, y él los arreglaba como si fueran joyas. Nunca cobraba de más, nunca engañaba a nadie. Su reputación creció, y pronto el barrio entero confiaba en él. Recuerda también los momentos felices. El primer cumpleaños de Ernesto, celebrado entre neumáticos y herramientas. Lucía corriendo por el taller, riendo, mientras él le fabricaba un pequeño coche de madera. Doña Elena cantando mientras preparaba café para todos. Por un instante, don Roberto sonríe con nostalgia, pero la sonrisa se desvanece al recordar cómo todo se fue perdiendo. La muerte de doña Elena y el cambio en la familia. Doña Elena enfermó repentinamente. Hospitales, medicinas, noches enteras sin dormir. Don Roberto vendió varias herramientas para pagar tratamientos. El taller, que siempre había estado lleno de risas, se volvió silencioso. El día que ella murió, el mundo de Roberto se quebró. En el funeral, Ernesto y Lucía apenas se acercaron. Ernesto solo preguntó en voz baja. ¿Y ahora qué pasará con la casa y el taller? Aquellas palabras perforaron su corazón. En ese momento entendió que algo se había roto entre ellos, algo que quizá nunca podría repararse. Regreso al presente, el desprecio crece. Los años pasaron, y los hijos empezaron a alejarse más y más. Ernesto, ambicioso y egoísta, dejó de trabajar y solo pensaba en cómo obtener dinero rápido. Lucía se mudó a la ciudad y empezó a avergonzarse de sus orígenes. Cuando venía de visita, evitaba que sus amigos vieran dónde vivía su padre. Cada vez que hablaban, el tono era el mismo. Papá, ¿por qué sigues ensuciándote las manos con esa porquería de taller? Decía Lucía, mirando sus uñas perfectas con desdén. Este lugar es un basurero, viejo. No vale nada. Lo único que tiene valor es el terreno, gritaba Ernesto, dando patadas a las latas vacías. Roberto se mantenía en silencio. Él escuchaba, pero no respondía. Solo observaba, con esa mirada que muchos confunden con debilidad, pero que en realidad escondía algo mucho más profundo. Una conversación amarga. Esa tarde, después de la escena de humillación del día anterior, Lucía y Ernesto regresaron a la casa para presionarlo una vez más. Se sentaron en la sala, rodeados de muebles viejos, reliquias de otra época. Lucía arrugó la nariz por el olor a aceite y polvo. Papá, escucha bien. Este lugar nos avergüenza. Ya nadie quiere venir aquí. Tú estás viejo, enfermo, y este taller es una reliquia del pasado. Nosotros podemos convertir este terreno en algo moderno, interrumpió Ernesto, alzando la voz. Una empresa rentable. Imagínalo, una estación de lavado de autos, moderna, limpia, nada de grasa, nada de pobreza. Don Roberto los miró fijamente. Sus manos, llenas de cicatrices, descansaban sobre sus rodillas.
tomó aire y respondió con calma. Ustedes ven pobreza, yo veo una vida entera de trabajo. Este taller me dio todo. Me dio comida para ustedes, techo, escuela. Y ahora quieren borrarlo, como si no hubiera existido. Lucía bufó, cruzándose de brazos. Esa vida tuya no nos interesa. Nosotros merecemos algo mejor. En ese instante, don Roberto se levantó lentamente. Sus ojos brillaban, no de ira, sino de algo más frío y peligroso, decisión. Algún día entenderán, pero será demasiado tarde. Sin decir más, salió de la sala. La puerta se cerró suavemente, pero el silencio que dejó era más pesado que cualquier grito. Mientras Lucía y Ernesto discutían, convencidos de que pronto se adueñarían de todo, don Roberto se dirigía al taller. El ruido de sus pasos en la grava era lento, pausado, pero en su interior, algo había cambiado. Él ya sabía qué haría. A veces, el silencio no significa rendición. A veces, es la calma antes de la tormenta. La noche cayó sobre el barrio con un silencio espeso, roto solo por el zumbido de un farol callejero y el lejano ladrido de un perro. Don Roberto permanecía sentado en su viejo banco de madera, en medio del taller, rodeado de herramientas que habían sido sus compañeras durante toda una vida. Frente a él, sobre la mesa, descansaba una foto en blanco y negro de doña Elena. Sus ojos se humedecieron mientras acariciaba el borde desgastado del marco, como si al tocarlo pudiera sentir la calidez de su esposa otra vez. Las palabras de Ernesto y Lucía resonaban aún en su cabeza: eres una vergüenza, tu taller es basura, nos merecemos algo mejor. Cada frase era como una cuchillada. No porque lo hirieran a él, hacía tiempo que su orgullo estaba acostumbrado a las humillaciones, sino porque revelaban algo peor, que sus hijos habían olvidado el valor de la honestidad y del trabajo. Roberto suspiró profundamente. Sus manos, curtidas y llenas de cicatrices, se cerraron en puños sobre sus rodillas. No era solo dolor lo que sentía, sino una determinación fría que empezaba a arder en su interior. Sabía que el día siguiente sería decisivo. Ellos creían que podían arrebatarle lo que era suyo, lo que había construido ladrillo a ladrillo, tornillo a tornillo, pero no tenían idea de con quién estaban tratando. Se levantó despacio, con ese andar cansado que todos confundían con debilidad. Caminó hacia la parte trasera del taller, donde una puerta de metal, vieja y oxidada, permanecía cerrada con un candado antiguo. Sacó una pequeña llave de su bolsillo y, tras un chasquido seco, la puerta se abrió con un chirrido prolongado. El olor a polvo y cuero viejo llenó el aire. Del otro lado se encontraba un gran galpón oscuro. Roberto encendió una lámpara, y la luz reveló un espectáculo que pocos podrían haber imaginado: una fila de autos clásicos, cubiertos por lonas, que brillaban incluso bajo la fina capa de polvo. Cada vehículo era una joya, piezas de colección que cualquier amante de los autos pagaría una fortuna por tener. Se acercó al primero, un Chevrolet del año 52, color marfil. Levantó la lona con cuidado, como si estuviera descubriendo un tesoro enterrado. Su mano acarició el capó con ternura. No te preocupes, viejo amigo, susurró. Muy pronto volverás a rugir. Ese galpón era su secreto mejor guardado. Décadas atrás, un cliente muy especial, don Arturo Herrera, un empresario apasionado por los autos, había confiado en él para restaurar su colección privada. Cuando Herrera murió sin herederos, dejó todos sus autos en manos de Roberto, junto con una carta que decía: para el único hombre que los cuidará como yo lo hice. Roberto nunca habló de aquello, ni siquiera con su familia. Prefería que todos creyeran que era un simple mecánico pobre. Con el paso de los años, había ido restaurando algunos de los autos y guardándolos allí, lejos de las miradas curiosas. No solo era su pasión, era su retiro, su seguro, su legado. Mientras contemplaba la fila de vehículos, su expresión se endureció. Pensaron que podían humillarme y despojarme de todo, murmuró. Pero no tienen idea de lo que está en juego. Esa noche no durmió. Se quedó trabajando, revisando motores, limpiando piezas, ordenando documentos.
Al amanecer, con el primer rayo de luz entrando por la ventana polvorienta, salió del galpón con una carpeta bajo el brazo y una decisión tomada. Al mismo tiempo, Ernesto y Lucía desayunaban en la casa principal, riendo y planeando cómo gastarían el dinero una vez que derribaran el viejo taller. Ernesto hablaba con entusiasmo de la moderna estación de lavado de autos que pensaba construir, mientras Lucía soñaba con un local de café elegante para atraer a la clientela. Papá no tiene opción, decía Ernesto con suficiencia. Ese lugar ya es nuestro. Lucía, con una sonrisa cruel, agregó. Hoy mismo cambiaré las cerraduras. Que se vaya acostumbrando. No sabían que, mientras ellos celebraban su supuesta victoria, don Roberto estaba en la oficina de un abogado, un viejo amigo de confianza. Sentado frente al escritorio, Roberto le explicó la situación con voz firme y tranquila. Quiero que todo esté a nombre del fondo que creamos hace años. No quiero que Ernesto ni Lucía puedan tocar un centavo. Y quiero incluir a Mateo. Él es el único que todavía entiende el valor de la familia. El abogado asintió, sorprendido por la claridad con la que Roberto hablaba. ¿Estás seguro, Roberto? Esto cambiará todo. Más que seguro, respondió él. Mis hijos se han olvidado de quién soy. Es hora de que lo recuerden. Mientras se firmaban los documentos, una calma extraña se apoderó de Roberto. Sabía que estaba dando el primer paso de un plan que había guardado en silencio durante mucho tiempo. Esa tarde, cuando Ernesto y Lucía intentaran imponer su voluntad, descubrirían que el hombre al que llamaban viejo inútil era mucho más que eso. Cuando regresó al taller, el sol ya comenzaba a ponerse. Roberto se sentó nuevamente en su banco y miró a su alrededor. Todo parecía igual, el olor a aceite, las herramientas oxidadas, el suelo manchado. Pero algo había cambiado. El aire estaba cargado de una energía nueva. Mientras tanto, en la casa, Ernesto recibía una llamada del banco. La sonrisa confiada desapareció de su rostro. ¿Cómo que la propiedad ya no está a mi nombre? Gritó al teléfono. Lucía lo miró, confundida. ¿Qué pasa? Ernesto apretó el celular con furia. Ese maldito viejo nos está jugando una mala pasada. Lucía, incrédula, susurró. ¿Qué es lo que está haciendo papá? Esa noche no pudieron dormir. Por primera vez, el miedo comenzó a deslizarse en sus corazones. Y don Roberto, sentado en su galpón secreto, acariciando el volante de un auto antiguo, sonrió con serenidad. Mañana, susurró, comenzará la verdadera lección. La mañana siguiente llegó con un aire pesado, cargado de tensión. El sol apenas se asomaba cuando don Roberto abrió la puerta de su casa. Respiró profundamente, como si necesitara llenar sus pulmones de valor antes de enfrentar el día. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Cada metro que lo acercaba al taller parecía traerle recuerdos de los primeros días, cuando él y doña Elena trabajaban juntos, soñando con un futuro que ahora se sentía tan distante. Al llegar, se detuvo frente al portón del galpón secreto. Colocó la mano sobre el metal frío y, por un instante, cerró los ojos. Elena, si pudieras ver esto, sabrías que no todo está perdido, susurró con una mezcla de tristeza y determinación. Dentro, la colección de autos brillaba bajo la tenue luz que entraba por las ventanas altas. Don Roberto se movía con cuidado, revisando cada vehículo, ajustando piezas, como si estuviera preparando a un ejército silencioso para la batalla. Eran más que autos, eran símbolos de una vida que había sabido proteger en silencio, mientras el mundo, incluyendo a sus propios hijos, creía que él era un pobre viejo sin futuro. Al otro lado de la ciudad, Ernesto y Lucía se reunían con un grupo de inversionistas. Estaban seguros de que sería el gran día en que todo cambiaría a su favor. Hoy comienza nuestra nueva vida, dijo Ernesto, acomodando su corbata mientras miraba los planos del proyecto de la estación de lavado. Lucía sonrió, radiante, imaginando el lujo y la admiración que recibiría de sus amigas. Y sin tener que soportar el olor a grasa y aceite de ese taller miserable, añadió con desdén. Mientras hablaban, una llamada entró al teléfono de Ernesto.
Contestó con tono impaciente, pero su expresión cambió bruscamente a medida que escuchaba al otro lado. ¿Cómo que el crédito fue rechazado? Su voz subió una octava. Pero si ayer estaba aprobado. Lucía frunció el ceño, alarmada. ¿Qué pasa? Ernesto colgó, maldiciendo, y golpeó la mesa con el puño. Papá, ese viejo nos jugó una trampa. No puede ser, Lucía negó con la cabeza. ¿Qué podría hacer él? Si no tiene nada. Ese es el problema, gruñó Ernesto. Quizás nunca supimos quién es realmente. En ese mismo momento, don Roberto estaba en el despacho de su abogado, terminando los últimos detalles. Firmó unos papeles con calma, como quien ata cabos sueltos antes de una tormenta. El abogado, un hombre de confianza que lo conocía desde hacía décadas, lo miró con respeto y cierta preocupación. Roberto, esto es definitivo. A partir de hoy, ni Ernesto ni Lucía tendrán ningún derecho sobre tus propiedades ni sobre el taller. Todo quedará en manos del fondo que creaste y de tu nieto, Mateo. Don Roberto asintió lentamente. Ellos ya tomaron sus decisiones, dijo con voz grave. Ahora me toca a mí tomar la mía. De regreso en el barrio, Ernesto y Lucía, cegados por la rabia, decidieron seguir a su padre. No podían soportar la idea de que ese hombre al que consideraban débil y acabado estuviera moviendo los hilos a sus espaldas. Se escondieron en un coche viejo, estacionado a cierta distancia, y lo vieron salir de la casa con una carpeta bajo el brazo. Ahí va, murmuró Lucía, con los ojos llenos de odio. Vamos a descubrir qué está tramando ese anciano. El auto de don Roberto se detuvo frente a un edificio modesto, con un letrero que decía, subasta de autos clásicos. Los hermanos se miraron, desconcertados. ¿Qué demonios hace aquí? Preguntó Ernesto. Esperaron pacientemente y, cuando Roberto entró, ellos bajaron del coche y lo siguieron a escondidas. El interior del lugar era impresionante, enormes lámparas colgaban del techo, y decenas de personas con trajes elegantes conversaban animadamente, rodeadas de autos impecables. Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par cuando, al fondo, vio uno de los autos que había visto en el galpón la noche anterior. Lucía, ¿estás viendo lo mismo que yo? Lucía, incrédula, se cubrió la boca con la mano. Son suyos. Todos esos autos, son suyos. La verdad los golpeó como un rayo. Su padre no solo no era pobre, sino que estaba sentado sobre una fortuna. Ernesto, temblando de ira, apretó los dientes. Toda la vida nos engañó, toda la vida. Esto tiene que ser nuestro, respondió Lucía, con una codicia desbordada. Tenemos que detenerlo antes de que venda nada. Mientras tanto, don Roberto estaba hablando con el subastador. Su voz era calmada, pero firme. Quiero que la subasta comience esta tarde. Sin demoras. Como usted diga, don Roberto, respondió el hombre, claramente impresionado. Estos autos atraerán a los mejores compradores del país. Roberto se quedó solo unos instantes, observando el lugar. Respiró profundamente, sintiendo una mezcla de nostalgia y satisfacción. No estoy haciendo esto por mí, murmuró. Lo hago por Mateo, por Elena, y por la memoria de todo lo que construí. En ese instante, Ernesto y Lucía se abalanzaron sobre él, con el rostro desencajado. Papá, ¿qué significa todo esto? Gritó Ernesto, agarrándolo del brazo. Lucía, con voz temblorosa de rabia, añadió. Nos has mentido toda la vida. ¿Cuánto dinero tienes escondido? Esto nos pertenece. Don Roberto los miró con una calma desconcertante. Ustedes no tienen idea de lo que significa ganarse algo con las propias manos. Esto nunca les perteneció, y nunca les pertenecerá. Se dio la vuelta y se alejó, dejándolos paralizados, mientras el murmullo de la sala se mezclaba con el rugido de los motores que pronto serían subastados. Ernesto apretó los puños, casi perdiendo el control. Esto no ha terminado, viejo, escupió entre dientes. Si él quiere guerra, la tendrá. Pero en el fondo, por primera vez, sentía miedo. Lucía también lo sintió, aunque no lo admitiera.
Porque algo en la mirada de su padre les había dejado claro que no estaban frente a un anciano débil, sino frente a un hombre que había esperado toda su vida para dar esta batalla. La tarde cayó como una tormenta sobre la ciudad. Las nubes se amontonaron en el cielo, oscuras y pesadas, mientras un viento frío recorría las calles, levantando polvo y papeles viejos. Dentro del salón de subastas, el ambiente era totalmente distinto, luces brillantes, alfombras impecables, camareros que se movían con bandejas de copas, y un murmullo elegante que crecía a medida que más compradores llegaban. Don Roberto estaba sentado en una silla de madera en la primera fila, vestido con su camisa más limpia y una chaqueta vieja pero perfectamente planchada. A su lado, Mateo, su nieto, lo miraba con orgullo y admiración. El joven era el único miembro de la familia que había heredado la humildad y la pasión por los autos de su abuelo. «Abuelo, ¿estás seguro de querer hacer esto?», preguntó en voz baja, con un dejo de nerviosismo. Don Roberto apretó la mano de Mateo con fuerza y sonrió apenas, con esa serenidad que había aprendido a cultivar durante años. «Hijo, esta no es solo una subasta. Esto es justicia. Hoy pondremos las cosas en su lugar». Mateo asintió, comprendiendo más con el corazón que con la mente. Detrás, escondidos entre la multitud, Ernesto y Lucía observaban con rostros tensos. Lucía llevaba unas gafas oscuras para que no la reconocieran y Ernesto mantenía los brazos cruzados, incapaz de controlar su ansiedad. Cada vez que veía a uno de los autos brillar bajo las luces, la codicia le quemaba por dentro. «Míralos, son una fortuna», susurró entre dientes. «No podemos dejar que los venda». Lucía lo agarró del brazo con fuerza. «No podemos armar un escándalo aquí. Hay que esperar el momento justo». El subastador, un hombre elegante de traje gris, se aclaró la garganta y dio inicio al evento. «Damas y caballeros, bienvenidos a esta subasta única en la región. Esta noche presentaremos vehículos de colección de un valor incalculable. Piezas de la historia del automovilismo, restauradas con un amor y una dedicación excepcionales». Las luces se atenuaron levemente mientras el primer auto era conducido al centro de la sala. El público murmuró de admiración. Se trataba de un Cadillac de los años 50, impecable, con detalles cromados que relucían como espejos. «Comenzamos con una oferta base de $50,000, anunció el subastador. Varias manos se alzaron de inmediato. 55,000. 60. 65. El ritmo de las ofertas aumentaba mientras Ernesto se mordía los labios con frustración. «Esto es una locura», susurró a su hermana. «Están pagando fortunas. ¿Cuántos autos tiene ese viejo guardados?». Lucía no respondió. Estaba pálida, como si de pronto comprendiera la magnitud de la verdad que habían ignorado durante años. Todo ese tiempo habían visto a su padre como un pobre mecánico, y ahora entendían que él era mucho más poderoso de lo que jamás imaginaron. Otro auto fue presentado, un Mustang clásico rojo, perfectamente restaurado. «Este modelo», explicó el subastador, perteneció a un importante empresario que confió en el mejor mecánico de la ciudad para devolverle la vida. Ese mecánico está aquí con nosotros esta noche». Todos giraron la cabeza hacia don Roberto, que se mantuvo sentado, con el rostro sereno. Solo Mateo sonrió con orgullo. Un aplauso espontáneo llenó la sala. Ernesto apretó los puños, incapaz de soportar la escena. «Nos está humillando delante de todos», escupió con rabia. Lucía intentó calmarlo. «Tranquilo, si haces un escándalo nos echarán. Espera». Mientras tanto, los precios seguían subiendo. El tercer auto alcanzó los $100,000. El cuarto, 120. El quinto, 150,000. La suma total ya era suficiente para cambiar la vida de cualquier persona. Y don Roberto sabía que con ese dinero podría asegurar el futuro de Mateo y, al mismo tiempo, cumplir su promesa de apoyar causas benéficas en memoria de doña Elena. Cuando llegó el turno de la joya de la noche, un Chevrolet del año 52, el silencio se apoderó de la sala. Era el auto más querido por Roberto, aquel que había pasado noches enteras restaurando. El subastador, con voz solemne, anunció:
Este vehículo representa el espíritu de esta colección. Comenzamos la puja en $100,000. En cuestión de segundos, las ofertas se dispararon. 110. 120. 135. 150. 200,000. Gritó alguien desde el fondo, y el público estalló en murmullos. Mateo miró a su abuelo con los ojos muy abiertos. Abuelo, esto es increíble. Don Roberto asintió, pero no por el dinero, sino por el reconocimiento. Ese auto no era solo metal y pintura, era la prueba de toda una vida de trabajo. En ese momento, Ernesto no pudo contenerse más. Se abrió paso entre la gente y subió a la tarima, empujando a un par de asistentes. «Detengan esta subasta», gritó, su voz resonando como un trueno. Lucía lo siguió, visiblemente alterada. «Estos autos nos pertenecen», añadió con desesperación. «Este hombre es nuestro padre. Todo lo que tiene es de la familia». El público quedó en silencio, expectante. El subastador, sorprendido, intentó mantener el control. «Señores, por favor, mantengan la calma». Don Roberto se levantó lentamente de su asiento. El silencio se volvió más denso mientras caminaba hacia sus hijos. Su figura parecía más erguida, más firme que nunca. Se detuvo frente a ellos, los miró a ambos, y habló con voz grave y clara, para que todos escucharan. «Toda mi vida trabajé con estas manos. Estas manos que ustedes llaman sucias construyeron este taller, repararon estos autos y les dieron de comer cuando eran pequeños». Señaló sus palmas, marcadas por años de esfuerzo. «Ustedes nunca valoraron nada de esto. Y ahora vienen a exigir lo que no les pertenece». Lucía intentó interrumpirlo, pero Roberto levantó la mano y la detuvo con un gesto autoritario que no admitía discusión. «Estos autos, este dinero, todo esto», continuó, «irá a donde debe ir, a Mateo y a la gente que realmente respeta el trabajo. Ustedes, se quedan sin nada». El público estalló en aplausos y murmullos de asombro. Ernesto y Lucía quedaron paralizados, con la boca abierta, incapaces de reaccionar. ¿Cómo pudiste hacernos esto?», balbuceó Ernesto, con lágrimas de rabia en los ojos. Roberto lo miró fijamente. «No fue lo que les hice. Fue lo que ustedes se hicieron a sí mismos». Se dio la vuelta y regresó a su asiento, mientras los asistentes sacaban a Ernesto y a Lucía de la tarima. La subasta continuó, y el Chevrolet se vendió por una cifra récord que hizo vibrar el salón. En ese instante, quedó claro que el verdadero ganador no era el dinero, ni siquiera los autos. Era la dignidad recuperada de un hombre al que habían menospreciado, y que, al final, se había revelado más fuerte que todos. Cuando terminó la subasta, la multitud estalló en aplausos. El martillo del subastador sonó por última vez, marcando el cierre de una noche histórica. El salón se llenó de risas, conversaciones y copas que brindaban por los nuevos dueños de esas joyas sobre ruedas. Pero en medio de esa euforia, había dos figuras apartadas, derrotadas y solas, Ernesto y Lucía, arrinconados junto a la salida, con el maquillaje de Lucía corrido por las lágrimas y la corbata de Ernesto torcida como si hubiera peleado con fantasmas. Don Roberto se quedó sentado un momento más, observando a la gente irse poco a poco. A su lado, Mateo lo miraba con un orgullo incontenible, aunque también con un atisbo de tristeza. «Abuelo», susurró, con la voz temblorosa. «¿No te duele verlos así?». Roberto bajó la cabeza, pensando en aquellos días en los que esos mismos hijos se sentaban en sus rodillas para escuchar historias, en cómo doña Elena sonreía mientras los miraba jugar. «Claro que duele, hijo», respondió con voz grave y pausada. «Duele más de lo que puedes imaginar». Hizo una pausa, respiró profundo y añadió con firmeza. «Pero el dolor no puede ser más grande que la justicia. Ellos me enseñaron que no todo se compra con dinero, ni siquiera el amor. Y hoy, aprendieron esa lección de la manera más dura». Mateo asintió, comprendiendo que su abuelo no hablaba con rencor, sino con una serenidad que solo los años y las heridas profundas pueden otorgar. Mientras se ponía de pie, Roberto sintió la mirada de Ernesto clavada en él.
Su hijo mayor se acercó tambaleante, con el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. «Esto no se queda así, viejo», gritó con la voz quebrada, atrayendo la atención de algunos asistentes que aún permanecían en la sala. Lucía intentó sujetarlo del brazo, pero él la apartó bruscamente. «Nos humillaste delante de todos. Te burlaste de nosotros. Nosotros somos tu sangre». Don Roberto se detuvo frente a él. Su figura parecía más alta, más sólida que nunca. No era el hombre encorvado que ellos conocían, sino alguien que irradiaba autoridad. «Mi sangre», repitió despacio, como saboreando las palabras. «La sangre no te da derecho a despreciar a quien te dio la vida». Ernesto tragó saliva, sin poder responder. «¿Sabes que me humilló durante años?», continuó Roberto, su voz ganando fuerza. «Verte a ti y a tu hermana mirar este taller, este barrio, estas manos mías, como si fueran basura». Le mostró las palmas, endurecidas por décadas de trabajo. «Yo no los humillé hoy, Ernesto. Ustedes se humillaron solos con su codicia». El silencio se hizo tan denso que hasta Lucía dejó de respirar por un instante. Finalmente, Roberto se giró hacia Mateo y dijo: «Vamos a casa, hijo. Aquí ya no queda nada más que hacer». Salieron juntos del salón bajo la mirada atónita de todos. Los murmullos crecieron a sus espaldas, unos lo felicitaban, otros comentaban la espectacular colección que acababan de presenciar, pero todos coincidían en algo: aquel viejo mecánico había dado una lección que nadie olvidaría. Al día siguiente, Ernesto y Lucía llegaron al taller con la intención de recuperar lo que creían suyo. Pero lo que encontraron los dejó mudos. El viejo garaje estaba vacío. Las herramientas, los autos, incluso los muebles, habían desaparecido. En la pared, solo quedaba un cartel pintado a mano: «Este taller renace como museo para honrar la dignidad del trabajo. Don Roberto». Lucía se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. «No puede ser», susurró, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Ernesto, en cambio, estalló en furia. «Nos ha quitado todo. Hasta el maldito taller». Golpeó una mesa vieja que quedó en pie, haciéndola temblar. «Juro que me vengaré». En ese momento, una voz calmada pero firme sonó detrás de ellos. «La venganza es para los débiles, hijo». Se dieron vuelta y vieron a don Roberto, de pie junto a Mateo. El anciano llevaba su chaqueta limpia, y en sus manos sostenía una carpeta con documentos. «Este lugar ahora pertenece a la comunidad. Será un museo abierto para todos, menos para aquellos que nunca supieron valorar lo que se les dio». Lucía dio un paso hacia adelante, con lágrimas en los ojos. «Papá, por favor, no nos dejes fuera. Somos tus hijos». Roberto la miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y compasión. «Sí, eres mi hija», respondió con voz temblorosa. «Pero no actuaste como tal». Una pausa pesada se hizo antes de que continuara. «El respeto y el amor no se mendigan, se ganan. Y ustedes los perdieron hace mucho tiempo». Ernesto quiso replicar, pero Roberto lo interrumpió con un gesto severo. «Váyanse. Este lugar ya no es suyo. Ni este taller, ni mi vida». Los hermanos retrocedieron, derrotados, mientras Mateo permanecía erguido junto a su abuelo. Cuando finalmente se marcharon, un grupo de vecinos entró al taller, cargando herramientas nuevas y banderas. Habían venido a ayudar a Roberto a convertirlo en el museo que él soñaba. Uno de ellos, un hombre mayor con sombrero de paja, se acercó y le estrechó la mano. «Gracias, Roberto. Este barrio nunca olvidará lo que has hecho por nosotros». El viejo mecánico sonrió con humildad. «No me den las gracias a mí», respondió, mirando a Mateo. «Agradezcan al futuro, a los jóvenes que aún entienden lo que significa trabajar con dignidad». Mateo lo abrazó con fuerza. «Abuelo, te prometo que este lugar nunca volverá a ser motivo de vergüenza». Roberto lo sostuvo unos segundos, sintiendo que, al fin, todo había valido la pena. Miró el taller, ahora vacío pero lleno de promesas, y pensó en doña Elena. En voz baja, casi como una oración, dijo:
Lo logramos, vieja. Ellos nunca pudieron destruir lo que construimos. El viento entró por la puerta abierta, moviendo suavemente el cartel con su nombre. Y en ese instante, don Roberto supo que había recuperado no solo su taller, sino también su dignidad y el legado que dejaría para las generaciones futuras. El día de la inauguración llegó con un amanecer dorado y cálido, como si el sol quisiera bendecir la nueva etapa que estaba por comenzar. Desde temprano, vecinos y curiosos se acercaron al antiguo taller, ahora transformado en un espacio limpio, renovado y lleno de luz. Las paredes estaban recién pintadas, el suelo brillaba como nunca antes y, en el centro, uno de los autos más emblemáticos de don Roberto se exhibía como una reliquia de museo. Mateo corría de un lado a otro, ayudando a colocar los últimos detalles, unas pancartas con frases sobre la dignidad del trabajo y una mesa donde se ofrecerían refrescos y café a los visitantes. Estaba nervioso, pero feliz. Aquello que había sido un viejo y descuidado garaje ahora era un lugar de orgullo para todo el barrio. Abuelo, mira, dijo, señalando un cartel grande en la entrada. Museo del Trabajo y la Pasión de don Roberto. Roberto se detuvo frente a las letras pintadas con esmero. Sus ojos, cansados pero llenos de emoción, se humedecieron. Pasó la mano por el letrero como quien acaricia un recuerdo. Nunca imaginé ver mi nombre aquí, susurró, con un nudo en la garganta. Este es el verdadero triunfo, hijo, que la gente recuerde que con estas manos se puede construir algo que valga la pena. Los primeros vecinos entraron, y una mezcla de asombro y respeto llenó la sala. Muchos de ellos habían llevado sus autos al viejo taller durante décadas, y ver aquel lugar convertido en museo les llenaba de orgullo. Una anciana se acercó a Roberto y le tomó la mano con ternura. Usted no solo arreglaba autos, don Roberto, dijo con voz emocionada. Usted arreglaba nuestras vidas. Él sonrió con humildad y respondió. Yo solo hice lo que debía hacer. El verdadero trabajo es de quienes nunca dejaron de confiar en mí. Mientras tanto, Ernesto y Lucía miraban la escena desde la distancia, ocultos detrás de un coche estacionado. Lucía tenía los ojos enrojecidos, con lágrimas que no podía contener. Mira cómo lo celebran, murmuró, con voz quebrada. Toda esa gente lo adora, y nosotros, sus propios hijos, lo perdimos todo. Ernesto estaba callado, con la mandíbula apretada y el rostro endurecido por la frustración. Lo que perdimos no fueron solo bienes, continuó Lucía. Perdimos a papá. Por un instante, su voz se quebró por completo y se llevó las manos a la cara, sollozando. Ernesto la miró de reojo, pero no pudo decir nada. Su orgullo le impedía admitir que sentía lo mismo. En ese momento, Mateo los vio y caminó hacia ellos con paso firme. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con frialdad. ¿Vinieron a causar otro escándalo? Lucía bajó la mirada, avergonzada. No, solo queríamos ver, balbuceó. Mateo respiró hondo y, aunque su voz sonó dura, había en ella una pizca de compasión. Él no necesita que lo vean desde las sombras. Si de verdad quieren acercarse, háganlo con respeto. Pero si no pueden hacerlo, mejor váyanse. Los hermanos no respondieron. Sabían que, en ese lugar, no tenían ya ningún derecho. Mateo se dio la vuelta y regresó junto a su abuelo, que en ese momento estaba por dar un pequeño discurso. Roberto se apoyó en un podio improvisado, hecho con la madera de su antiguo banco de trabajo. Miró a los vecinos, a su nieto y, a lo lejos, alcanzó a ver a Ernesto y Lucía escondidos. Gracias por estar aquí, comenzó, con voz clara y firme. Este lugar fue, durante muchos años, mi refugio y mi manera de servir a esta comunidad. Se detuvo un instante, respirando profundo. Cuando mis manos estaban llenas de grasa y mis ropas manchadas, algunos me miraron con desprecio. Creyeron que la dignidad se mide por la limpieza de la ropa o el tamaño de la billetera. Hoy les digo que estaban equivocados. La dignidad está en el trabajo honesto, en las manos que crean y en los corazones que nunca se rinden. El público lo escuchaba en silencio absoluto. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros asentían emocionados. Roberto continuó. Este museo no es solo para mí.
Es para todos ustedes, para las generaciones que vienen. Aquí aprenderán que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se construye con amor y esfuerzo. Un aplauso ensordecedor llenó el lugar. Mateo abrazó a su abuelo, mientras Roberto sentía que su pecho se aligeraba por primera vez en muchos años. Al fondo, Lucía se llevó la mano al corazón, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Ernesto, con la vista fija en el suelo, murmuró apenas audible: «Perdón, papá». Aunque ellos no se acercaron, don Roberto los había visto. En sus ojos había dolor, pero también una paz nueva. Sabía que había hecho lo correcto, incluso si eso significaba que sus propios hijos tendrían que aprender la lección más dura, la del arrepentimiento. Esa tarde, mientras el museo se llenaba de visitantes y niños corrían riendo entre los autos antiguos, Roberto se sentó en un banco a la entrada. Mateo se sentó a su lado y le tomó la mano. «Abuelo, ¿estás feliz?», preguntó el joven, sonriendo. Roberto miró a su alrededor, respiró profundamente y asintió. «Sí, hijo. Hoy lo estoy. Porque entendí que no importa cuántas veces intenten derribarte, mientras sigas trabajando con el corazón, siempre podrás levantarte». El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Don Roberto, con la mirada fija en el horizonte, pensó en doña Elena y en todo lo que habían construido juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con serenidad. Sabía que su legado estaba a salvo, y que su historia sería contada una y otra vez como ejemplo de que la verdadera fuerza no se mide por la riqueza, sino por la integridad. A su alrededor, el barrio entero celebraba, sin saber que aquella tarde también marcaba el final de una guerra silenciosa, y el inicio de un futuro donde el nombre de don Roberto siempre sería sinónimo de respeto y dignidad. La noche cayó lentamente sobre el barrio, envolviendo el museo en una luz cálida que se filtraba por los grandes ventanales. Desde afuera, se escuchaba la música suave que Mateo había puesto para la celebración de la inauguración. Dentro, la gente seguía recorriendo el lugar, riendo y compartiendo recuerdos. Para muchos, el taller de don Roberto era más que un taller, era un símbolo de confianza y comunidad, y ahora, convertido en museo, se había transformado en un faro de esperanza. Don Roberto, sentado en una silla de madera cerca de la entrada, observaba la escena en silencio. Sus ojos cansados lo veían todo, niños jugando alrededor de los autos, ancianos contando historias de cómo él les había salvado el vehículo cuando no tenían dinero para pagar, vecinos que lo abrazaban con gratitud. Era como si toda su vida pasara frente a él en un desfile de emociones. Mateo se acercó con 2 vasos de refresco y se los ofreció. «Abuelo, no te has movido en toda la tarde. Debes estar agotado», dijo con preocupación. Roberto sonrió, tomando el vaso. «Cansado, sí, hijo, pero feliz. Hoy siento que todo valió la pena». Se quedó pensativo unos segundos, mirando a la gente. «Sabes, Mateo, cuando tu abuela y yo construimos este lugar, nunca imaginamos que algún día estaría lleno de personas que vendrían no solo a reparar autos, sino a recordar que el trabajo honesto es algo sagrado». Mateo lo miró con admiración. «Abuelo, tú me enseñaste eso. Yo seguiré enseñándoselo a otros». Roberto le dio una palmada en el hombro, conmovido. «Eso espero, hijo. Que nunca olvides quién eres ni de dónde vienes». Mientras tanto, a cierta distancia, en la penumbra de la calle, Ernesto y Lucía seguían observando desde el interior de su coche. El sonido de las risas y la música llegaba hasta ellos como una herida abierta. Lucía estaba destrozada. Sus manos temblaban mientras se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. «Ernesto, no puedo más», dijo con voz rota. «Mira todo esto. Papá debería estar con nosotros, y nosotros con él». Ernesto mantenía la vista fija en el suelo, apretando el volante con fuerza. «Nosotros lo perdimos, Lucía. Perdimos su confianza, su amor, y ahora su legado». Se tragó las lágrimas, aunque su voz temblaba de rabia. «Todo por nuestra ambición». Lucía lo miró con desesperación. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?».
Ernesto suspiró profundamente, como si de repente hubiera envejecido 10 años en una sola noche. No lo sé. Pero lo que sí sé es que ya no podemos seguir viviendo así. Quizás lo único que nos queda es pedir perdón. Aunque no nos lo conceda. Por primera vez, Lucía asintió en silencio. Ambos comprendieron que habían cruzado una línea de la que no había regreso. Decidieron bajar del coche y caminar hacia el museo. El murmullo de la gente fue disminuyendo cuando los vieron acercarse. Algunos vecinos se apartaron con desconfianza, otros murmuraban entre ellos, recordando la manera en que Ernesto y Lucía habían tratado a su padre. Roberto, desde su silla, los vio acercarse y su corazón dio un vuelco. Mateo frunció el ceño y se puso delante de su abuelo. No permitas que entren, abuelo. Solo vienen a lastimarte otra vez, dijo con firmeza. Roberto, sin embargo, levantó la mano para detenerlo. Déjalos pasar, Mateo. Este es un día para cerrar heridas, no para abrirlas. El silencio se volvió pesado cuando Ernesto y Lucía se detuvieron frente a él. Lucía rompió a llorar de inmediato. Papá, sollozó, cayendo de rodillas. Perdónanos. No supimos ver quién eras. Te despreciamos, y ahora nos damos cuenta de lo que perdimos. Ernesto, más orgulloso, se mantuvo de pie, aunque su voz temblaba. Yo, no soy bueno con las palabras, papá. Pero quiero que sepas que me equivoqué. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque intentó contenerlas. Creí que eras débil, que no tenías nada. Y resulta que eras más fuerte que todos nosotros juntos. Roberto los miró en silencio. Su respiración era pausada, pero profunda. Había esperado ese momento durante mucho tiempo. Ustedes no me perdieron ayer, dijo al fin, con voz serena. Me perdieron hace años, cuando dejaron de respetar el trabajo, cuando dejaron de respetar a su madre, cuando me miraron como si fuera menos que ustedes. Se inclinó hacia Lucía y la ayudó a levantarse suavemente. El dinero puede recuperarse, pero la confianza no. Lucía asintió, llorando aún más. Lo sé, papá. Lo sé. No puedo darte todo lo que pides, continuó Roberto, pero sí puedo darte una oportunidad. No para que vuelvas a lo de antes, sino para que aprendas lo que significa ganarse algo con tus propias manos. Los miró a ambos con firmeza. Si quieren redimirse, empiecen ayudando aquí. Limpien, trabajen, cuiden este lugar. No por mí, sino por la comunidad. Ernesto bajó la cabeza, sintiendo la humillación y la esperanza mezclarse en su interior. ¿Y, podremos algún día recuperar tu confianza? Preguntó con un hilo de voz. Roberto lo miró largamente, sin responder de inmediato. Luego, finalmente, dijo. Eso depende de ustedes, no de mí. El ambiente se relajó lentamente. Algunos vecinos, conmovidos, comenzaron a acercarse para darles la bienvenida. No todos estaban listos para perdonar, pero la semilla del cambio había sido plantada. Más tarde, cuando el museo se vació y solo quedaron ellos, Mateo se sentó junto a su abuelo bajo el gran letrero de la entrada. Abuelo, ¿de verdad crees que cambiarán? Preguntó el joven. Roberto miró hacia el cielo estrellado y sonrió con cansancio. Hijo, la vida me enseñó que las personas pueden cambiar, pero solo si están dispuestas a ensuciarse las manos trabajando. Lo abrazó y añadió. Por eso construí este lugar. Para que recuerden que la verdadera riqueza no está en lo que heredamos, sino en lo que creamos. Mateo apoyó la cabeza en el hombro de su abuelo, y juntos contemplaron el museo iluminado. El viejo mecánico, que había sido despreciado, humillado y subestimado, ahora se erguía como un símbolo de dignidad. Y en su corazón, Roberto supo que había ganado la batalla más importante, la de demostrar que la fuerza verdadera no se mide en dinero, sino en el legado que dejas atrás. El viento de la noche hizo ondear suavemente una bandera con su nombre, mientras en el barrio se apagaban las últimas luces. Y así, en silencio, comenzó un nuevo capítulo para todos. Al día siguiente, la luz del amanecer iluminó el barrio de una forma distinta. El museo, que antes fuera un viejo y oscuro taller,
parecía brillar con una vida nueva. Las paredes recién pintadas reflejaban los primeros rayos del sol, y el gran cartel con el nombre de don Roberto se veía majestuoso en la entrada. Para la comunidad, aquello no era solo un lugar donde se exhibían autos antiguos, era un símbolo de que el esfuerzo y la honestidad podían transformar cualquier cosa, incluso las heridas más profundas. Mateo llegó temprano, como siempre, dispuesto a abrir las puertas y preparar todo para la primera jornada completa de visitas. Al entrar, vio a su abuelo ya trabajando, limpiando el motor de uno de los autos con un paño suave, como si se tratara de un tesoro sagrado. «Abuelo, no tienes que hacer esto tú solo», dijo el joven, sonriendo mientras dejaba su mochila en una mesa. «Ahora hay voluntarios que nos ayudan, ¿recuerdas?». Don Roberto levantó la vista y sonrió con ternura. «Lo sé, hijo. Pero estas manos no saben quedarse quietas. Además, quiero que la gente vea que, incluso a mi edad, sigo cuidando lo que he construido». Mientras conversaban, se escucharon pasos en la entrada. Eran Ernesto y Lucía, con ropa sencilla, visiblemente distintos de los hermanos arrogantes que habían llegado días atrás. Llevaban herramientas y baldes de agua. Sus miradas estaban llenas de vergüenza y timidez. «Venimos a trabajar», dijo Lucía, casi en un susurro. Ernesto asintió, evitando mirar a su padre directamente. «Queremos empezar desde abajo, como dijiste». Mateo los observó con una mezcla de desconfianza y esperanza. Don Roberto, en cambio, los miró fijamente durante un largo silencio. Luego, con un leve movimiento de cabeza, señaló un rincón donde había cajas viejas y piezas por limpiar. «Empiecen allí», ordenó simplemente. No hubo abrazos ni palabras de perdón, solo trabajo. Y, de algún modo, eso era lo correcto. Durante las horas siguientes, Ernesto y Lucía se arremangaron y trabajaron duro, limpiaron el suelo, organizaron herramientas, repararon bancos viejos. El sudor corría por sus frentes mientras sus manos se llenaban de polvo y grasa. Algunos vecinos los miraban con recelo, murmurando entre ellos, pero poco a poco comenzaron a aceptar su presencia. Era el primer paso para demostrar que realmente querían cambiar. A mediodía, Mateo se acercó a su abuelo mientras observaban a los dos trabajar en silencio. «¿Crees que de verdad lo harán, abuelo?», preguntó. Roberto suspiró, con una mezcla de tristeza y sabiduría. «No lo sé, hijo. El cambio no se mide en palabras, sino en actos. Hoy están aquí, mañana veremos si permanecen». Hizo una pausa y añadió con voz más baja. «Yo solo espero que algún día comprendan lo que su madre y yo intentamos enseñarles». Esa tarde, llegó un grupo de niños con sus padres para visitar el museo. Roberto tomó la palabra y les contó historias de cada auto, hablando con pasión de los años en los que él mismo los había reparado. Los pequeños lo miraban con admiración, y los adultos escuchaban con respeto. Mateo notó cómo los ojos de su abuelo brillaban con una energía especial. En ese momento, comprendió que este museo no era solo un proyecto, era la vida entera de don Roberto convertida en legado. Mientras la visita continuaba, Ernesto y Lucía se quedaron en la parte trasera, mirando discretamente la escena. Por primera vez en años, sintieron orgullo de su padre. Un orgullo que venía acompañado de un profundo arrepentimiento. Lucía susurró, con lágrimas en los ojos. «Ernesto, ¿te das cuenta de que esto es lo que él siempre quiso? No era dinero ni lujos, era esto». Ernesto asintió, tragando saliva. «Sí. Y nosotros nunca lo vimos». Cuando la jornada terminó, don Roberto cerró las puertas y se quedó sentado en un banco afuera, mirando el atardecer. Mateo se sentó a su lado, mientras Ernesto y Lucía se mantenían a cierta distancia, sin atreverse a interrumpir. Roberto habló despacio, como si cada palabra llevara el peso de toda su vida. «Hijo, ¿sabes por qué nunca les conté sobre los autos, sobre la colección, sobre el dinero?». Mateo lo miró, intrigado, y negó con la cabeza. «Porque quería que aprendieran que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se comparte». Hizo una pausa y miró a Ernesto y Lucía. Ellos no lo entendieron, hasta que fue demasiado tarde. El silencio se hizo profundo.
El sol, ya casi oculto, pintaba el cielo de rojo y naranja. Mateo apretó la mano de su abuelo, comprendiendo el peso de esas palabras. ¿Y ahora qué, abuelo? Roberto sonrió con cansancio, pero también con paz. Ahora, simplemente viviremos. Trabajaremos juntos, construiremos algo que dure. El museo será nuestro regalo para este barrio y para todos los que vengan después de nosotros. Ernesto y Lucía se acercaron despacio, con la cabeza gacha. Papá, dijo Lucía, temblando, no sabemos si algún día podrás perdonarnos, pero queremos intentar enmendar lo que hicimos. Ernesto asintió. Déjanos trabajar contigo. No por el dinero, sino por ti. Don Roberto los observó con atención. Luego, lentamente, extendió su mano. Trabajen. No por mí, sino por ustedes mismos. Si lo hacen con el corazón, quizás algún día todo se repare. Esa noche, mientras las luces del museo se encendían una a una, el barrio entero parecía respirar un aire nuevo. El pasado no podía borrarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. Don Roberto se quedó en la entrada, mirando a sus hijos y a su nieto trabajar juntos por primera vez. El viento nocturno hizo ondear suavemente la bandera con su nombre. Y por primera vez en muchos años, Roberto sonrió con verdadera paz, sabiendo que, al final, no había heredado solo autos y herramientas, sino una lección de vida que quedaría grabada en la memoria de todos. La dignidad no se regala, se gana con las propias manos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva, distinta a todo lo que don Roberto había vivido antes. Cada mañana, el barrio despertaba con el sonido de herramientas, risas de niños que pasaban por la calle rumbo a la escuela y el suave rugido de los motores antiguos que Mateo encendía para mostrar a los visitantes. El museo no solo se había convertido en un lugar de exhibición, sino también en un taller de aprendizaje. Mateo, con la guía de su abuelo, comenzó a dar pequeños cursos gratuitos para jóvenes que querían aprender mecánica. Era una manera de mantener viva la tradición y de alejar a esos chicos de los malos caminos de la calle. Mira, abuelo, decía Mateo, mientras mostraba a un niño cómo ajustar un tornillo, ellos aprenden rápido. Tal vez algún día uno de ellos sea tan bueno como tú. Roberto sonreía, con orgullo. O mejor, respondía con tono cálido. Siempre debemos enseñar para que nos superen. Desde una esquina, Ernesto y Lucía observaban todo en silencio. Sus manos estaban sucias de grasa, su ropa sudada y manchada. Habían pasado de creerse dueños de todo a simples aprendices. Los vecinos, que al principio los miraban con recelo, empezaron a ver en ellos un cambio real. Una tarde, mientras limpiaba unas piezas, Ernesto se acercó a su padre con el rostro cansado. Papá, dijo con voz ronca, hoy entendí algo que nunca había visto. Roberto levantó la vista, sin detener su trabajo. ¿Qué entendiste, hijo? Que este lugar nunca fue solo un taller. Era, tu forma de amar. Cada auto reparado, cada persona que salía feliz de aquí, era tu manera de darnos algo que el dinero no podía comprar. Se detuvo, respiró hondo y agregó. Y nosotros fuimos ciegos. Solo veíamos el valor material, y no supimos ver el corazón que había en todo esto. Roberto dejó la herramienta sobre la mesa y lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. Tardaste mucho en darte cuenta, respondió, con una calma que dolía más que un grito. Pero nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Le dio una palmada en el hombro y volvió a su labor. Ese simple gesto hizo que Ernesto sintiera, por primera vez en años, que aún tenía una oportunidad. Lucía, por su parte, se encargó de organizar visitas guiadas y actividades para los niños. Se sorprendió al ver que los vecinos la felicitaban y que los pequeños la miraban con admiración. Aquello le hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo legítimo, no por las apariencias, sino por hacer algo útil. Papá tenía razón, susurró una tarde mientras ordenaba unas fotos antiguas. Este lugar es más valioso que cualquier lujo que soñé tener. Con el paso de las semanas, el museo se convirtió en el centro del barrio.
Gente de otros lugares llegaba a conocer la historia del viejo mecánico que había pasado de ser despreciado a convertirse en leyenda. Incluso la prensa local publicó un reportaje titulado Don Roberto, el hombre que transformó la grasa y el aceite en esperanza y orgullo. Aquella mañana, cuando el periódico llegó a sus manos, Roberto lo leyó despacio, con una sonrisa nostálgica. Mateo, entusiasmado, exclamó: «Abuelo, ahora todo el mundo sabe tu historia». Pero Roberto negó con la cabeza suavemente. «No, hijo. No es mi historia, es la historia de todos los que nunca se rindieron, aunque nadie creyera en ellos». Ernesto y Lucía escuchaban esas palabras desde el fondo de la sala, con lágrimas contenidas. Sabían que todavía tenían un largo camino por recorrer para recuperar la confianza de su padre, pero también comprendían que él les estaba dando una segunda oportunidad, una que no pensaban desperdiciar. El día que se cumplió el primer mes desde la inauguración, el barrio organizó una gran fiesta en honor a don Roberto. Las calles se llenaron de luces, banderines y mesas con comida casera. Música de mariachis y guitarras resonaba en el aire, mientras los vecinos se reunían para celebrar no solo el museo, sino también la transformación de toda la comunidad. Cuando Roberto salió a la calle, la gente comenzó a aplaudir con fuerza. Algunos gritaban su nombre, otros lloraban de emoción. Mateo lo tomó del brazo para guiarlo hasta una pequeña tarima improvisada. El viejo mecánico subió despacio, con la espalda recta y la mirada firme. Nunca había sido un hombre de discursos, pero esa noche sentía que debía decir algo. «Gracias», comenzó, su voz algo quebrada. «Gracias por creer en mí cuando hasta mis propios hijos dejaron de hacerlo». Una pausa, y sus ojos se posaron en Ernesto y Lucía, que estaban entre la multitud. «Hoy no quiero hablar de rencores ni de errores. Quiero hablar de lo que se puede construir cuando trabajamos juntos». Alzó las manos, mostrando sus palmas curtidas y manchadas. «Estas manos me han dado todo, mi sustento, mi hogar, mi familia». Hizo una pausa, mirando a Mateo con ternura. «Y estas mismas manos hoy les entregan algo más, esperanza». Un aplauso ensordecedor llenó el lugar. Ernesto y Lucía no pudieron contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, se acercaron a su padre, no como herederos ambiciosos, sino como hijos arrepentidos. Roberto los abrazó, y aunque no dijo nada, el silencio lo explicó todo. Era el comienzo de una reconciliación lenta, pero verdadera. Esa noche, mientras la fiesta continuaba y la música se mezclaba con las risas, don Roberto se apartó un momento y miró el museo iluminado. Mateo se acercó, curioso. «¿En qué piensas, abuelo?». Roberto suspiró, con una sonrisa serena. «Pienso en tu abuela, hijo. Pienso en cómo estaría feliz de ver todo esto». Se giró hacia Mateo y añadió: «Y pienso en ti. Este lugar será tuyo algún día. Prométeme que nunca dejarás que la ambición destruya lo que hemos construido». Mateo, con los ojos brillantes, asintió sin dudar. «Te lo prometo, abuelo». Don Roberto lo abrazó con fuerza. Por fin, después de años de humillación, dolor y lucha, sentía que podía descansar. Había protegido su legado, había dado una lección a sus hijos y había devuelto el orgullo a su comunidad. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, supo que, aunque el tiempo le arrebatara todo algún día, nadie jamás podría quitarle la dignidad ganada con sus propias manos. Los últimos días de esa semana fueron tranquilos, como si la tormenta que había sacudido la vida de don Roberto y su familia finalmente se hubiera disipado. El museo funcionaba con normalidad, lleno de visitantes, vecinos y curiosos que venían de otras ciudades para escuchar la historia del viejo mecánico que había convertido la humillación en orgullo. Por las tardes, Mateo enseñaba a los jóvenes del barrio los secretos de la mecánica, mientras Ernesto y Lucía, con las manos sucias y las ropas gastadas, trabajaban en silencio, reconstruyendo no solo piezas y herramientas, sino también su relación con su padre. Roberto los observaba desde una distancia prudente. No era un hombre que perdonara con palabras fáciles, pero cada día que veía el esfuerzo genuino de sus hijos, su corazón se ablandaba un poco más. En las noches, sentado en el porche del museo, pensaba en doña Elena y le hablaba como si aún estuviera a su lado.
Vieja, no todo está perdido, susurraba al aire. Parece que, poco a poco, nuestros hijos empiezan a entender. Una tarde, poco antes de cerrar, un grupo de periodistas llegó para hacer un reportaje final sobre la increíble transformación de aquel lugar. Instalaron cámaras, entrevistaron a los vecinos y tomaron fotografías de los autos antiguos. Cuando le pidieron a don Roberto unas palabras, él aceptó, aunque no era amigo de hablar ante las cámaras. Señor Roberto, ¿cuál cree usted que es el secreto de este éxito?, preguntó una joven reportera. El viejo mecánico se quedó en silencio unos segundos, mirando a Mateo, a Ernesto y a Lucía, que trabajaban en el fondo. El secreto, dijo al fin, con voz profunda, es nunca olvidar de dónde vienes. Mostró sus manos, marcadas por el trabajo. Estas manos levantaron este lugar, alimentaron a mis hijos, arreglaron autos cuando nadie más podía. Pero lo más importante es que estas manos me recordaron que la dignidad no se mide en dinero, sino en la huella que dejas en los demás. El silencio que siguió fue roto por un aplauso espontáneo de los vecinos que escuchaban. La reportera, emocionada, concluyó la entrevista con lágrimas en los ojos. Al caer la noche, cuando todos se habían ido y el museo quedó vacío, don Roberto salió a la entrada y se sentó en su viejo banco de madera, el mismo que había usado durante tantos años para descansar después de largas jornadas. Mateo se sentó a su lado, mientras Ernesto y Lucía se quedaban unos pasos atrás, indecisos. El viento nocturno traía el aroma de la calle, mezclado con el inconfundible olor a aceite y metal. Roberto habló sin mirar a nadie en particular. Este lugar ya no me pertenece. Pertenece a la comunidad, a los niños que vendrán, a la gente que cree en el trabajo honesto. Hizo una pausa y, con una leve sonrisa, agregó. Incluso a ustedes, Ernesto y Lucía, si de verdad están listos para empezar de nuevo. Lucía rompió a llorar y se arrodilló frente a él. Papá, no merecemos tu perdón. Pero prometo que cada día haré algo para honrarte. Ernesto, con la voz quebrada, agregó. Yo también, papá. Solo, danos tiempo. Roberto los miró con ojos húmedos, pero sin perder la firmeza. No me den promesas. Denme acciones. Se levantó despacio, apoyándose en Mateo, y se dirigió hacia la puerta del museo. Mañana abriremos temprano, dijo, como si fuera el cierre de una conversación. Habrá mucho trabajo, y el barrio necesita vernos unidos. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, Roberto miró por última vez el cartel iluminado con su nombre. El viento movía suavemente la tela, y en ese instante sintió una paz profunda. No había vencido solo a la ambición de sus hijos, sino también a sus propios miedos. Había demostrado que la verdadera fuerza no está en los gritos ni en el dinero, sino en la perseverancia silenciosa. Mateo lo abrazó antes de entrar. Abuelo, ¿estás feliz? Roberto sonrió con ternura. Sí, hijo. Más de lo que puedas imaginar. Porque sé que cuando yo ya no esté, este lugar seguirá siendo un refugio para los que creen en el trabajo y la dignidad. Al amanecer, el barrio despertó con un sonido familiar, el motor de uno de los autos antiguos rugiendo suavemente. Los vecinos salieron a la calle, sonriendo, mientras el museo abría sus puertas una vez más. En la entrada, don Roberto estaba de pie, con Mateo a un lado y, un poco más atrás, Ernesto y Lucía, listos para trabajar. Por primera vez en mucho tiempo, la familia estaba unida, no por el dinero ni la ambición, sino por algo mucho más grande, la redención. Y mientras la gente entraba, una frase quedó grabada en la memoria de todos los presentes, pronunciada por el viejo mecánico con la voz firme y llena de emoción. La riqueza puede perderse, pero la dignidad se gana con las manos y nunca se entrega. El público aplaudió con fuerza, y don Roberto sonrió, sabiendo que esa sería la última y más importante lección que dejaría al mundo. Los meses siguientes se deslizaron como un río tranquilo después de una tormenta. El barrio entero había cambiado, donde antes había desconfianza y tristeza, ahora había orgullo y cooperación. El museo se convirtió en el corazón de la comunidad, un lugar donde no solo se exhibían autos clásicos, sino también valores, historias y lecciones de vida.
Cada semana llegaban visitantes de otras ciudades. Algunos venían atraídos por la fama de la colección, pero la mayoría se quedaba por algo mucho más profundo, escuchar la historia del viejo mecánico que había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en la riqueza, sino en la dignidad. Don Roberto se convirtió, sin proponérselo, en una leyenda viviente. Pero él seguía siendo el mismo, un hombre sencillo, que prefería pasar su tiempo en la parte trasera del museo, afinando un motor o enseñando a los niños a usar una llave inglesa. Mateo crecía bajo su guía, aprendiendo no solo el oficio, sino también la filosofía que lo había sostenido durante toda su vida. Abuelo, decía el joven mientras limpiaba sus manos, ¿por qué sigues trabajando todos los días, si ahora podrías descansar? Don Roberto sonreía y le respondía con calma. Porque mientras estas manos puedan trabajar, este lugar seguirá vivo. Cuando yo falte, hijo, quiero que tú continúes, no solo arreglando autos, sino también arreglando corazones. Ernesto y Lucía, por su parte, continuaron trabajando en silencio. Ya no exigían herencias ni privilegios. Se levantaban temprano, limpiaban, atendían visitantes y ayudaban a Mateo en los talleres. El cambio no fue inmediato, pero poco a poco los vecinos comenzaron a verlos de otra manera. Al principio, había miradas frías y comentarios hirientes, pero con el tiempo, esas miradas se transformaron en saludos tímidos y luego en palabras de aliento. Una tarde, mientras reparaban un viejo banco de madera que perteneció a doña Elena, Lucía rompió el silencio. ¿Sabes, Ernesto?, dijo, con la voz baja y temblorosa. Creo que, por primera vez en mi vida, estoy orgullosa de mí misma. Ernesto asintió, clavando un clavo con firmeza. Yo también, hermana. Y nunca pensé que iba a decirlo. Hizo una pausa y añadió. Papá tenía razón. La vida no se trata de lo que heredas, sino de lo que eres capaz de construir. Un día llegó al museo una carta oficial del ayuntamiento. Mateo la abrió con nerviosismo mientras toda la familia esperaba alrededor. El sobre contenía un reconocimiento especial. El museo había sido declarado Patrimonio Cultural de la ciudad. El texto decía que el lugar representaba la historia y los valores de la comunidad y que sería protegido y apoyado por las autoridades. Roberto, con las manos temblorosas, leyó la carta en voz alta. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esto no es solo para mí, dijo con voz quebrada. Es para todos los que alguna vez creyeron que el trabajo honesto podía cambiar el mundo. La noticia se corrió como pólvora. Ese fin de semana, el barrio entero se reunió para celebrar. Había música, comida y luces por todas partes. El museo estaba iluminado como nunca, y la gente se formaba para entrar y tomarse fotos junto a los autos clásicos. Roberto, sentado en una silla al lado de Mateo, veía la fiesta con el corazón rebosante. Lucía se acercó, cargando una bandeja con refrescos, y se arrodilló junto a él. Papá, gracias por no habernos cerrado la puerta para siempre, susurró. Si hoy estamos aquí, es porque nos diste una segunda oportunidad. Roberto la miró y le acarició el rostro, como cuando era niña. Hija, el perdón no borra el pasado, pero nos permite construir un futuro. Ernesto, que estaba detrás, agregó con humildad. Y prometemos no volver a fallarte. Al caer la noche, el barrio entero se reunió frente al museo para escuchar las palabras de don Roberto. Con esfuerzo, se puso de pie y, apoyado en Mateo, subió a la pequeña tarima. El silencio fue absoluto. Vecinos, amigos, familia, comenzó. Hace unos meses, este lugar estaba lleno de polvo y abandono. Señaló sus manos, endurecidas por los años. Estas manos fueron despreciadas por muchos, incluso por quienes más amaba. Pero hoy no vengo a hablar de rencores. Vengo a hablar de esperanza. Su voz, aunque débil, resonaba con fuerza en cada rincón. He aprendido que la verdadera riqueza no está en los autos, ni en las paredes, ni siquiera en este museo. Se detuvo un momento y miró a Ernesto y Lucía, que escuchaban con lágrimas en los ojos. La riqueza está en la capacidad de perdonar, de reconstruir, de volver a empezar. Mateo tomó la palabra, emocionado.
Prometo que este museo seguirá siendo un lugar donde todos puedan aprender y sentirse orgullosos. La multitud aplaudió con fuerza, y en ese instante Roberto supo que podía descansar en paz. Esa noche, después de la fiesta, cuando el museo quedó vacío, Roberto caminó lentamente hasta el viejo banco donde solía sentarse en silencio. Se sentó y miró el cielo estrellado. Mateo llegó y se sentó a su lado. «Abuelo, ¿estás feliz?», preguntó suavemente. Roberto sonrió, con los ojos brillantes. «Sí, hijo. Porque sé que cuando yo ya no esté, todo esto quedará en buenas manos». Puso su mano sobre la de Mateo. «Prométeme que nunca dejarás que la ambición destruya lo que hemos construido». «Te lo prometo, abuelo», respondió Mateo sin dudar. En la distancia, Ernesto y Lucía los observaban, con lágrimas silenciosas, sabiendo que aún tenían mucho que aprender, pero también que aún quedaba tiempo para redimirse. Cuando el amanecer pintó el cielo de dorado, don Roberto se levantó por última vez para abrir las puertas del museo. El barrio entero esperaba afuera. Con paso lento pero firme, giró la llave y abrió las grandes puertas. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa serena. «Este lugar siempre será de ustedes». Y mientras la gente entraba, una frase suya quedó grabada para siempre en la memoria de todos. «Los autos pueden oxidarse, el dinero puede perderse, pero la dignidad, esa se forja con las manos y jamás se entrega». El público aplaudió con fuerza, y don Roberto, rodeado de su nieto y sus hijos, supo que su historia, su lucha y su legado vivirían por siempre.